Ya llegó por quien llorabas, cabrón. En este país hay un montón de oportunidades para hacer lana, cabrón. Ya había ido eso de que a la prima se le rima, pero a la cuñada, cabrón. El infierno ni que es la chingada. Pinche soplón de mierda. La vida no vale nada. El infierno es aquí merito. El infierno es aquí merito. Una de las películas que mejor retrata la triste y cruda realidad que se vive en el México actual es sin duda El Infierno. Dirigida por Luis Estrada, este filme aborda el complejo tema de la violencia y narcotráfico de manera excepcional. La tragedia y la comedia se mezclan para ofrecernos una historia llena de momentos memorables, en donde todos los personajes tienen algo que aportar, aunque si tuviéramos que destacar a uno por sobre el resto, ese sería sin duda el famoso Cochiloco. Hoy, a casi 15 años del estreno de la película, el Cochiloco sigue manteniéndose como uno de los favoritos del público, ya que pese a no ser el protagonista, sí es el personaje que más simpatía genera, por su carisma, por sus frases, pero sobre todo por su complejidad. Su sombría pero al mismo tiempo realista forma de ver la vida le hizo ganar un lugar especial dentro del memorable cine mexicano. En el inicio de la película se nos muestra la historia de Benjamín García, mejor conocido como El Beni, quien se despidió de su madre y hermano menor para irse en busca de una mejor vida en los Estados Unidos. Al cabo de 20 años, El Beni es deportado. En el trayecto de regreso es despojado del poco dinero que tenía, primero por un ladrón del transporte público y después por unos soldados del ejército mexicano. El Beni regresó aún más jodido que cuando se fue. Se refugia en el triste jacal de su ya anciana madre y al mismo tiempo se entera de la cruel muerte de su querido hermano, quien por andar en malos pasos fue acribillado de manera despiadada. ¡Hijo de la chingada! El Beni no tarda mucho en comprobar la cruda realidad del pueblo. Su padrino le cuenta todo lo que se ha vivido en el país durante los últimos años. Las guerras del narcotráfico han dejado una estela de sangre en toda la nación. En ese momento hace su aparición el Cochiloco, junto a sus dos colegas conocidos como el Huasteco y la Muñeca. El Cochiloco se presenta como el mejor amigo desde la infancia del Beni. Mientras se toman unas cervezas, el Beni expresa su deseo de poner una escuela de inglés o de regresar a Estados Unidos, lo que desata las risas del Cochiloco. No sea pendejo, Beni. Es evidente que el Cochiloco no se burlaba de las ideas del Beni, sino que más bien la risa era provocada por la inocencia de su amigo, después de haber visto la muerte de cerca, después de solo haber sufrido en Estados Unidos, después de comprobar que en su pueblo no se paraban ni las moscas. El Beni todavía mantenía sus buenas intenciones. Era indudable que el Cochiloco había comprendido su realidad desde hace años y sabía que solo era cuestión de tiempo para que su amigo también cayera en las garras del negocio ilícito. ¿A qué chingados se regresa con los gringos que nomás nos tratan con la punta del pie, cabrón? El Beni también se entera de que su hermano tenía una esposa y un hijo. La mujer trabajaba como prostituta en un congal del pueblo. El Beni decide visitarla, en un principio preocupado por el bienestar de su sobrino, quien en sus propias palabras era idéntico a su difunto hermano, aunque cuando mira que la cuñada estaba bien amueblada, pues decide consolarla para que no se sienta tan solita. Pinche charro suertudo. El sobrino resulta ser una joyita que intenta robarse el coche del presidente municipal. Es atrapado y el Beni acude en su ayuda. Ya en la delegación, los policías le recuerdan al Beni cómo es que funcionan las cosas en México. Si no consigue 30,000 pesos, su sobrino será enviado a prisión. Como además el Beni ya estaba bien enculado con la cuñada, pues decide que no hay de otra. Tendrá que conseguir el dinero como sea. Le pide prestado a su amigo Cochiloco y le informa que está dispuesto a unirse al negocio. El Cochiloco acepta presentarlo con su patrón, no sin antes advertirle que no sabe en la que se está metiendo. Una vez dentro, cabrón, no hay vuelta de hoja, Pronto el Beni conoce al verdadero jefazo, un viejo llamado Don José Reyes, quien le da la bienvenida al negocio, diciendo que en ese mundo hay 3 reglas de oro: honestidad, honradez y silencio absoluto.
Todo aquel que abre la boca se gana un pasaje al infierno. Así el cochiloco comienza a enseñar a su amigo el teje y maneje del negocio. Entregan mercancía, sobornan a los polis y también levantan a enemigos de su patrón. A partir de aquí, no nos centraremos tanto en el desarrollo de la película, porque ese no es el punto del video. Lo que haremos es ver varias escenas donde conocemos realmente al personaje del cochiloco, sus motivaciones, su visión de la vida y todas las cualidades que le hicieron ganarse un lugar entre los favoritos del público. Saque pecho, porque seremos cabrón. El cochiloco y el Benny son enviados a levantar a un ex trabajador de Don José, conocido como la Cucaracha. Al parecer el tipo llevaba tiempo escondiéndose, hasta que su hermano gemelo lo delata. A cambio de 1,000 pesos entrega la ubicación de su carnal. El cochiloco demuestra un asco total ante el traidor, le insulta y le amenaza diciéndole que pronto recibirá su castigo. El cochiloco cumple con la misión y levanta a la Cucaracha, no sin antes dejarle despedirse de su esposa e hijos, pero además le da la oportunidad de vengarse de su hermano. Persiguen al traidor y le dejan como coladera. La Cucaracha reconoce el gesto del cochiloco. Gracias, cochi. Me cae que siempre ha sido un vato de ley. No hay nada honorable en el oficio del cochiloco, pero resulta interesante cómo el personaje, aún dentro del mundo criminal, intenta mantener ciertos códigos. Tal es así que su propia víctima le reconoce como un vato de ley. El cochiloco se maneja mediante unos principios innegociables, valorando la lealtad y repudiando la traición, características que le permiten ganarse el respeto tanto de aliados como de enemigos. Y acuérdate, guerreros somos. En otra ocasión un poli les pone el dedo y el cochiloco y el Benny son emboscados por los enemigos del cartel. Cochiloco demuestra ser todo un Rambo en eso de los disparos y logran salir ilesos, pero las cosas no terminan ahí. Después de salvarse, el cochiloco y el Benny levantan al poli traidor para ejecutarlo a sangre fría. El Benny no quiere hacerlo, pero el cochiloco lo fulmina sin compasión. Mientras le dan sepultura, el Benny pregunta al cochi si no se siente mal al eliminar así a las personas, si no tiene miedo de irse al infierno. El cochiloco responde que el infierno está aquí mismo, en la miseria sufrida por la pobreza, en la guerra que provoca que tipos desconocidos se aniquilen unos a otros solo por ganarse unos pesos. Según el cochiloco, esta vida es el mismo infierno. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. Después de cumplir la misión, el cochiloco invita al Benny a su casa. Ahí le presenta a su esposa embarazada y a sus 50 hijos. El Benny no termina de entender cómo un tipo que es capaz de desvivir a otros con tanta facilidad puede al mismo tiempo ser un padre de familia amoroso. El cochiloco explica que este negocio fue la única manera que encontró para salir de la pobreza y que pese a tener que cometer actos ruines, no deja de tener sentimientos. ¿O qué creía? Que vivía en una cueva y que comía carne humana. El cochiloco no es un personaje que merezca admiración, puesto que sigue siendo un criminal despiadado, pero lo interesante es que el cochiloco parece saberlo, a diferencia de muchos alucines quienes creen que el negocio es lo mejor, que si se meten les espera una vida de glamour, que presumen conocer al sobrino del hijo del barrendero que conocía al amigo de un primo que trabajaba para el patrón. El cochiloco sabía que este mundo es un infierno, que en medio de la miseria de un pueblo abandonado a su suerte por las autoridades, donde a nadie parece preocuparles y a sus habitantes se los lleva la mierda, la vida pierde valor. El cochiloco reconoce que no hay nada honorable en acabar con la vida de otra persona y que en cualquier momento le va a tocar a él. No tiene salida. En un principio vemos cómo el Benny tenía planeado ahorrar para después escaparse junto a su cuñada y sobrino, pero el cochiloco sabe perfectamente que del negocio no se sale más que con las patas por delante o para ir directito a una prisión. Si estoy en esto es porque no hay de otra. Otro momento cumbre se da cuando el cochiloco y el Benny son arrestados por un alto mando de las fuerzas federales de seguridad. Este tipo les propone su libertad a cambio de delatar a Don José. Mientras el Benny guarda la tarjeta con los datos de esta persona, el cochiloco simplemente la hace bolita y la arroja al piso con desprecio. Pinches federales. Esta escena nos deja claro que el Benny seguía siendo un pendejo que todavía creía en cuentos de hadas, creía que iba a poder escaparse después de un tiempo, creía que podía confiar en las autoridades, creía que su patrón no era tan malo, creía que podía dejar atrás toda esa vida.
Todo lo contrario al Cochiloco. Después de haber pasado tantos años en el mundo criminal, sabía que el poder solo se obtiene a través de alianzas que involucran a personajes inesperados y que no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que se supone debían proteger a los ciudadanos. Quizá en algún momento el Cochiloco vio a su patrón cerrar tratos con personas de alto nivel y fue por eso que desconfiaba hasta de su sombra. ¿Qué gobierno federal ni qué la chingada? ¿Algún arreglito han de tener con algunos de mis colegas sinaloenses? Finalmente llega el momento más jodido de la película. El Cochiloco tenía la encomienda de proteger al hijo de su patrón, pero son sorprendidos por los rivales, quienes les cayeron por sorpresa gracias a un soplón. El Junior muere, lo que desata la ira de Don José, y en medio del sepelio de su retoño manda a eliminar a uno de los hijos del Cochiloco. Para cuando este se da cuenta ya es demasiado tarde. Regresa a su casa solo para encontrar a su primogénito ya sin vida en la puerta de su casa. El Cochiloco decide ir a buscar venganza, pero en el trayecto es eliminado. Cochiloco muere. Esta vida y no chingaderas es el infierno, mi Benny. El final del Cochiloco cierra de manera magnífica el retrato de una vida tan sombría, pero tan realista que asusta. Al tratarse de una película y debido al carisma del personaje, muchos esperábamos que el Cochiloco tuviera su final feliz, que cobrara venganza, que huyera con su familia, que se convirtiera en alguien bueno. Pero en medio de estos pensamientos pendejos, la película te golpea con la dura realidad. El director te dice: esto no es un cuento de hadas, esto es la misma realidad del México actual. No hubo redención para el Cochiloco, murió como un criminal. Pese a ser uno de los mejores soldados de Don José, al patrón no le tembló la mano para hacerlo pedazos, metafórica y literalmente hablando. Tantos años de lealtad se fueron a la mierda por haber fallado en una sola misión. No hubo honorabilidad en la vida del Cochiloco, mucho menos la iba a tener en su muerte. Murió como uno más, otra simple estadística. Fue reemplazado pronto por la organización y él lo sabía. Nunca me la va a perdonar. El Cochiloco sabía que su destino estaba sellado desde el momento en que no pudo proteger al hijo de su patrón, mientras el Benny seguía con sus mamadas de no pasa nada, ánimo mi Cochi, el patrón lo necesita. El Cochiloco decía: déjese de pendejadas mi Benny, a mí ya me cargó la chingada. A ver cómo les va en esta vida a mis pobres huérfanos. Las palabras del Cochiloco a lo largo de la película nos dejan claro que él ya sabía cuál iba a ser su final y conocía perfectamente la crueldad del mundo en que se desenvolvía. De su vida no se puede aprender nada, pero sí se puede reflexionar acerca de su visión del mundo. Es este realismo lo que le da un toque distinto a la película. No es un filme para enaltecer al mundo del crimen, sino que busca exponer de manera tragicómica la realidad sufrida por muchísimas personas que se ven envueltas en este mundo, algunos con plena conciencia y otros en contra de su voluntad. Y el personaje del Cochiloco es el que mejor nos ayuda a comprender esta cruda realidad.